Buenas noches, amigos de Desafío. Hoy vamos a rendir un homenaje póstumo a Johnny Ventura, el cantor del pueblo, la máxima expresión musical popular del país y del continente, con trascendencia mundial. Vamos a hacerlo presentando una entrevista que él mismo nos concediera hace 10 años, hablando de su obra, hablando de su vida. Este primer segmento vamos a ver cómo se entusiasma, cómo se inicia la música Johnny Ventura, pero también cómo formó y constituyó ese combo show de Johnny Ventura, que fue una versión diferente, moderna, que trascendió de nuestra música popular, de nuestro merengue. Veamos entonces este primer bloque con Johnny Ventura. Desafío tiene el honor de contar hoy con una persona que es paradigma moral del pueblo dominicano. Alguien que ha demostrado que con el esfuerzo, con la dedicación, con el trabajo, se pueden desarrollar los talentos y conseguir el bienestar, el progreso que quiere uno individualmente, que se quiere para la familia y que se quiere para el país. Es una persona, repito, que para todos nosotros es un ejemplo de que cuando una persona, cuando una familia quiere progresar, con su talento puede hacerlo. Se trata nada más y nada menos que para mí y para el pueblo dominicano, y sé que para Latinoamérica, de la máxima expresión musical popular del pueblo dominicano en todos los tiempos. Está con nosotros esta noche Johnny Ventura. Buenas noches, Johnny. Un placer inmenso. ¿Cómo está usted? Bueno, muy bien, muy bien. Y contento de saludar a sus amigos televidentes y darle un abrazo desde aquí a todos. Bueno, debo decirle que toda persona siempre tiene buenos recuerdos de las infancias que a veces quiere revivirlo. A veces, por ejemplo, la gente me pregunta, ¿a ti te gusta el clerén? Y yo le digo, bueno, el clerén no me gusta, que es muy fuerte, pero el olor me gusta. Me recuerdo cuando estaba allá. Okay. Johnny Ventura para mí significa el recuerdo de esos años de cuando en Elías Piña habían 5 televisores, blanco y negro, y los que no teníamos televisores nos íbamos a la glorieta, al parque, a esperar ahí siempre ese combo show de Johnny Ventura. De manera que para mí, junto con usted, es vivir la infancia y en cierta medida tratar de que nuestra juventud, con su ejemplo, aprenda de que una persona, no importa el estrato social que tiene, puede subir, puede tener bienestar, se desarrolla su talento como debe ser. Lo que más me alegra de todo lo que ha dicho es que sea parte de sus recuerdos bonitos y de las cosas que le traen recuerdos felices. He tratado de darle eso a la gente de mi país, de mi pueblo y del mundo, que alguna vez cuando yo no esté, pues puedan recordarme con la alegría. A mí me satisface mucho cuando me encuentro con alguien que me saluda con tanta alegría y con tanta efusividad. Parece que eso se mantiene y gracias a Dios que es así. Bueno, yo quiero en este programa que nosotros conozcamos un poco del origen de Johnny Ventura, porque muchos saben durante 55 años quién es Johnny Ventura, sobre todo en esos tiempos de tantas producciones bellas y que llegaron al corazón de los dominicanos. Pero ¿cómo comenzó Johnny Ventura? Es decir, ¿cómo Johnny Ventura inicia la música? Porque sabemos que dicen los textos que Johnny Ventura quería ser arquitecto. Sí, por eso mi carrera artística fue accidental prácticamente, porque mi gran sueño era ser no arquitecto, sino el mejor arquitecto de la República Dominicana. O sea, yo tenía ese foco de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Para aquellos tiempos era una sola universidad en el país y los requisitos que tenía para acceder a ella yo no lo cumplía. Es decir, yo no tenía traje, se necesitaba traje, costaba 100 pesos la inscripción, el ingreso de nosotros para aquellos días era el de mamá, que eran 8 pesos mensual como cocinera en una casa de familia. Entonces las posibilidades eran remotas. De ahí es que me ingenio y me voy a estudiar un ciclo corto de mecanografía, taquigrafía, contabilidad y archivo. Y en ese instituto, que era el Instituto de Senache Valier, hacían veladas. Pero en esa velada con un fin totalmente diferente al que ha sido mi vida. Yo empecé a hacer cosas, empecé a cantar, a bailar, a recitar y a hacer todas esas cosas.
y era únicamente para hacerme simpático frente a las muchachas porque el instituto era mixto. Sí, sí. Y entonces ahí 2 de los amigos míos entendieron que ese talento era aprovechable. Sí. Empezaron a insinuarme, yo me negaba, pero ellos me llevaron engañado a un programa de aficionados de la época, en La Voz de la Alegría. Ese día gané el primer premio, de ahí en adelante no tuvieron que llevarme más. Sí, sí, sí. No, y dicen que, no sé si fue para ese curso, donde fue con alguna beca que ganaba, te lograba... Bueno, después entonces en los programas de aficionados de La Voz Dominicana, después de 1 año y 7 meses cantando, me dieron la beca. Sí, y fue una beca privilegiada, porque fue una beca además subvencionada con 60 pesos, que para aquel tiempo era mucho dinero. Sí. Y entonces mi vida cambió rotundamente. Estuve viendo General Petán Trujillo me dio. Que comenzó con el percusionista Donald Wyatt. Donald Wyatt era parte del grupo que yo tocaba, y el director de ese grupo era Rondón Botó. Donald Wyatt era el baterista y tamborero. Sí. En ese grupo estaba Papucho Gatón, un muchacho de Tamayo, sí. Mario Rodríguez, el bajista, y yo. Sí. Y ahí empezamos tocando en el Conde. Porque después con Luis Pérez entonces ya... que empiezo a grabar. Que vi a Luis Pérez el día pasado y digo, mira, una joya que la gente... porque Luis Pérez la gente lo desconoce. Porque, no, y lo conocemos porque con usted grabó con él La Agarradera, sí. y el yo grabé, así que se conoce Luis Pérez. Grabé muchos temas, pero excelente arreglista. Luis Pérez arregló para mucha gente aquí, sí. y para muchos intérpretes, pero un musicazo de primer orden. Sí. Lo único que todo es como tú te vendes, él no se mercadeó, sí. a la altura de su capacidad. Sí. Y entonces con él fue que usted grabó su primer long play, primer álbum, antes, sí. del Combo Show. Antes del Combo Show. Entonces, ¿y cómo surge entonces? Porque todos nosotros ya lo que conocemos es Johnny Ventura, el Combo Show. Usted, por ejemplo, el Combo Show nace como en el 64 por ahí. En el 64, cuando yo era parte de la orquesta del maestro Papa Molina, de la Super Orquesta San José. Yo era parte de esa institución musical, que para mí era un gran orgullo, y entonces surge la idea de hacer el grupo de parte del señor Ángel Guinea, sí. que administraba el nightclub de La Voz Dominicana para aquellos días. Entonces ahí surge la idea, incluso el que le llama Combo Show, por la propuesta musical que nosotros trajimos, que fue todo el grupo parado y bailando y esas, sí. cosas. Y ahí nace. Nosotros debutamos el 4 de febrero de 1964. Porque, digo, se puede decir, y es lo que yo he visto, que con Johnny Ventura nace lo que es el músico adelante bailando, haciendo el show, porque antes como unos músicos de su época al principio y antes, uno lo ve muy parado, no ve el show que hacen. Joséito Mateo era la gran figura estelar, sí. del merengue aquí en la República Dominicana, sí. y cantaba de todo, no, pero era el único merenguero que bailaba enfrente. Sí, la diferencia fue que yo puse a toda la orquesta a bailar, sí, incluyendo un frente. Sí, no, que nosotros hay canciones suyas, producciones que es todo el mundo haciendo algo, exactamente, bailando. Y muchos temas son así, donde cada quien se destaca. Por eso que el Combo Show llega a ser figura de cada uno de los integrantes. Sí, porque hay que decir que la gente, a veces por ejemplo la gente dice, bueno, con los beduinos salieron muchas orquestas, pero la gente a veces no ve, y es lo que yo observo, que con Johnny Ventura, en esa época que yo hablo de la glorieta, ¿quiénes estaban ahí? Fausto Rey, Luisito Martí, Anthony Río, es decir, antes tuvo Luis Sánchez, el propio Vinicio Franco, Julita del Río. O sea que todo ha sido figura, vamos a decir, destacada ya solo. Sí. Ahí. Entonces, pero el nombre de Johnny, porque es otra cosa que la gente dice, ¿cómo? El nombre de Johnny, ¿de dónde salió ese nombre de Johnny? Bueno, mi nombre de pila es Juan de Dios Ventura Soriano. En el final del régimen de Trujillo vino aquella camada de patriotas que llegaron a Constanza, sí. Tratando de instaurar la libertad en la República Dominicana, sí. Y el piloto que vino manejando la nave era Juan de Dios Ventura Simón. Sí, sí. Entonces, esa similitud de nombre, sí. en la época de Trujillo, el doctor Cerón entendió que podía hacer daño. Y necesitaba tener autenticidad también, como la ha tenido. Exactamente. Entonces, me preguntó un día, Juan de Dios, ¿cómo le dicen a usted en el barrio? Yo le dije, me llaman Johnny.
era la época del rock and roll, del Sí, twist, sí. y estábamos muy americanizados los muchachos, y entonces bailábamos esa música, y de ahí los nombres de Juan era John, Pedro era Peter, y así sucesivamente. Ahí vino entonces lo de, cuando yo le contesté, me dicen Johnny, pues usted se llama a partir de ahora Johnny Ventura. Y ahí ha quedado. Y ahí se quedó. Hay quedado, sí. No, bueno, y ha sido un nombre que ya decir Johnny Ventura no hay que dar ninguna definición. Gracias a Dios que bueno, se aquí estamos viendo algunos de los videos bueno, cómo se observan aquí. de esa época es el único video que hay. De eso. Ese, ¿En qué año es ese más o ahí menos? debemos estar tocando el tema que se llama 1920. Fíjate que todavía es cuando está Luisito y Anthony Sí, Ríos. sí. Blanco y negro. Bueno, ahí lo dice, sí, con Sí. Luisito y Anthony Ríos. Sí. Justamente en blanco y negro, porque todavía no había televisión a color en el país. Sí. O no había llegado la televisión al Al color. país. Entonces, de eso quedó pocas huellas. Sí, porque yo digo que muchos vemos que en los años 70 fueron los años medios de más producción, pero ya en los años, por ejemplo, la Agarradera y el Cuavero, 62. que son dos símbolos. 62. O sea, ¿no? son dos símbolos. Los Johnny años Ventura. 60 para mí fueron muy productivos. Muy productivos, sí. Yo te puedo dar una cantidad enorme de canciones, pero además son los años que me abren la puerta de todo el Caribe, de Centro, Suramérica. O sea que para nosotros fue de muy buena producción. Porque hablando así de países, de lugares, yo estaba leyendo para decir los sitios que ha ido, y dije, bueno, son tantos lugares, que mejor preguntarle a Johnny, ¿a qué país de Latinoamérica no ha ido? Porque, o sea, lo vi todo ahí prácticamente. Y digo, bueno. Yo no fui a toda parte me faltó Uruguay, años. Paraguay, me faltó, ¿qué más de por ahí? Bueno, Uruguay, Paraguay. Sí. Nada más. Sí. Todas esas islitas vi yo ahí que están ahí todas las islitas fuimos, sí. Es que tú allá. Entonces. No, y señalar también que se trata de una época que no es como ahora, que ahora un artista lo ve en internet y lo mandan a buscar de una vez, pero o está en un canal de televisión que lo está viendo el mundo. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Yo digo, por ejemplo, ¿cómo vamos a poner, no voy a decir México, que es un país, en el Canadá, un sitio, ¿cómo saben que Johnny Ventura existía? Porque es una cosa que no era tan fácil en esos años. Bueno, en Canadá nos abrieron la puerta a los mocanos. En Montreal, sobre todo, viven muchos mocanos, o vivían en esa época, y entonces ellos se interesaron en que llegáramos a Canadá. Y entonces, pues, como es natural, ellos están ligados a los canadienses, y eso nos abrió la puerta. Después fuimos a Quebec, que fuimos a diferentes ciudades, a Montreal y a todos lados, pero en principio fueron los mocanos los que le abrieron la puerta. Que nos abrieron la puerta, sí. ¿Cómo usted ve porque estamos todavía hablando un poco de esa historia que interesa, porque hay que ver que Johnny Ventura dijo que él en esa época no calificaba para entrar a la única universidad que había. Es decir, hay que ver que no era un hombre que venía de abajo como hemos venido todos. Y bueno, y miren quién es Johnny hoy. Entonces, bueno, ver la historia para que esta juventud que hoy está viendo, que quiere el progreso, sepa cuál es el camino. En esos años 60, me gustaría, cuando llegó, usted habló ya del swing, en toda esa época, ¿cómo era más o menos vamos a decir, la competencia, lo que había? Porque yo sé que en esos años, cuando usted surge, tiene competencia con lo que encuentra ya, pero en cierta medida uno veía Feria de Rosario, veía, bueno, Wilfrido ya surge en el 73, ya... 77. 77 cuando Wilfrido viene a hacer competencia. Correcto. Entonces, pero en los 60, ¿qué era lo que teníamos nosotros en la República Dominicana en los 60? Bueno, las grandes orquestas todavía eran las que se imponían para aquel tiempo, y una de las grandes diferencias de mi grupo fue el tamaño reducido en cuanto que la palabra cómodo y que venía por eso. Viene por las combinaciones, es decir, en Estados Unidos empezaron a hacer grupos pequeños, se extraía un instrumento de cada uno, un trombón, un saxofón, una trompeta, y eso le llamaban combination, y de combination a combo se quedó la palabra. Entonces nosotros hacemos un combo justamente por la cantidad de personas que cabían en dos carros, que eran dos carros de dos amigos, que era lo que nos iban a transportar. En uno cabían 6, en otro cabían 5. Entonces no se podía hacer un grupo más grande que eso, porque eso era lo que cabía.
Y entonces en función de eso hicimos el combo. Con las características que ya conocemos, de baile, todas las que son las orquestas de hoy, que eso no existía antes. Pero casi junto conmigo surge el grupo de Félix de Rosario. Sí. Entonces se constituyen en dos pilares de competencia enormes. El país se divide prácticamente en fanáticos de los dos grupos. Sí. Dos grupos musicales que toman el poder, el control de la popularidad, y una competencia tan rara y tan extraña, justamente porque Félix y yo éramos excelentes, somos todavía excelentes amigos, y esa competencia que el público se llevó, nosotros nunca la asumimos. Nunca la tuvieron. Nunca la asumimos, al revés. Yo y Félix siempre estábamos juntos, donde estaba uno casi seguro estaba el otro, pero hay cosas que yo debo resaltar de esa época, es que ya Félix era un gran arreglista, reputado y reconocido, y yo empezaba a hacer arreglos. ¿Quién me corregía los míos? ¿Y quién me indicaba cómo mejor colocación, cómo mejor sonido y todo? Era Félix. El competidor. Era mi competidor. Eso, explicárselo a la gente hoy día es un poquito difícil, pero era así. Porque yo veo que Félix era más, bueno, Félix dedicado directamente a la parte ya musical ahí, pero usted estaba dedicado más a lo que es el show, lo que es... Porque yo, no sé si tú sabes que yo también tocaba saxofón. Lo que pasa es que cuando yo vi que mi competencia... vi la guira y alguna cosa más. Sí, cuando vi que mi competencia iba a ser Félix de Rosario, solté el saxofón y la flauta y todas esas cosas, y no volví a usarlo hasta el día de hoy. Porque iba a ser un pleito en el que yo lo perdía empezando. Félix era uno de los saxofonistas más reputados del país. Y yo era incipiente. Esa es la característica de su combo. Y yo empezaba. Entonces, yo no tocaba saxofón porque yo quería ser saxofonista, sino porque me gustaba y yo entendía que iba a ser parte de mi show. En una ocasión te bailaba un poco, en otra ocasión te iba a tocar el saxofón, pero cuando vi la superioridad de Félix y el Manso, que era una combinación de dos saxofonistas estrellas, solté el mío hasta el día de hoy. No, y agarró, porque le voy a decir una cosa, no se concibe Johnny cantando sin el baile de Johnny. Así es. Característico. Así es. Entonces, yo le decía, sin entrar en la política, pues estamos hablando de que en la proclamación de los candidatos medio término del PLD, esa impresión que me dio a mí, cantaron varios, pero cuando se dio Johnny con ese baile, se cogió el escenario. Entonces, no se concibe Johnny Ventura sin el show que hace ahí. Bueno, vamos a pedirle permiso para ir a una pausa comercial. Usted es el dueño de esto. Y entonces, bueno, en breve continuamos con, he dicho, prácticamente un paradigma del trabajo, de la moralidad, del esfuerzo, pero la expresión popular de nuestra música dominicana, me atrevo a decir que en todos los tiempos, porque 55 años, queriéndose retirar hace como 15 años, y el pueblo no lo deja. Eso dice todo. En breve entonces continuamos con Desafío. Pongan atención, señores, a lo que voy a cantar. El merengue caña brava, sabrosito es de bailar. Pongan atención, señores, a lo que voy a cantar. Que es un honor para Desafío contar con una persona que no solamente es el artista extraordinario de América Latina, dominicano, sino también el gran ser humano en lo familiar, en lo personal, como hombre público, de manera que nosotros, Desafío, se siente honrado con su presencia. Johnny, yo he visto que si nosotros comenzamos a buscar, por ejemplo, las distinciones que le han dado en el país fuera, sería difícil decirla. Las placas que no caben, más de 5,000 placas. He visto 28, creo que son discos de oro. He visto buenos reconocimientos en Miami, en Colombia, Barranquilla, en muchos lugares. Ahora mismo también, en el Medio Oriente, en Qatar, nos acaban de dar una en Medio Oriente. Pero hay otro tipo de reconocimientos también que no son placas, pero son reconocimientos. El haberlo invitado Jimmy Carter, el primer músico a la toma de posesión, eso vale más que... no decir en el Congreso Nacional que ya es un colega que tiene su mérito allá por su responsabilidad con sus funciones. Gracias. Que ya tiene está en la historia ya más puntual que todo lo que hemos estado y estamos ahí. Y la puntualidad es para ir a trabajar. Claro. Entonces, ¿cómo se siente usted con tanto mérito
que ha tenido, por un lado, y por otro lado, es bueno para que los dominicanos sepan y nos sentamos orgullosos, que nos diga un poquito de esos méritos que han habido. No, mira, hemos recibido muchos reconocimientos nacionales e internacionales y quizás muchos de ellos inmerecidos, pero a nosotros nos tocó la suerte de empezar a hacer música por nuestra propia cuenta, justamente cuando la República Dominicana empieza a buscar su propio estatus de libertad. A nosotros entonces nos tocó hacer una música que no estaba atada a ningún tipo de régimen y eso nos permitió justamente hacer lo que quisimos hacer. Pues eso nos llevó a muchas partes del mundo y tener la oportunidad de tomar la tambora y la güira como el gran estandarte de la República Dominicana, con los colores de nuestra bandera, y llevarlo a diferentes partes del mundo. Recibir como feedback esos reconocimientos, pues definitivamente ha sido parte de lo que hemos tenido que cuidar. Sí. Yo qué le digo a los jóvenes que quieran lograr esas cosas. Ya he dicho que yo soñaba con ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Pero cuando vi que era de la música y del canto que iba a vivir, entonces estudié música. Donde tenía talento más espontáneo quizás. Estudié canto y música y me preparé en ese sentido. Todavía al día de hoy yo no paro de estudiar, o sea, y de actualizarme. No es un artista de que para improvisar, sino es bajo los estudios. Y de actualizarme, ¿entiendes? Cuando vi que tenía que componer mis propias canciones, yo tenía ya un bachillerato, porque antes los bachilleratos tenían apellido, en ciencias físicas y matemáticas. Sí. Entonces me fui a hacer otro en filosofías y letras. Sí. Porque para escribir, la letra, no importa lo que tú tienes que conocer, las estructuras de cómo se deben escribir cada cosa. Sí. Es decir, de lo que vaya a vivir el joven, tiene que tratar de ser el mejor. Yo tuve un tío Moncito, que me inculcó eso desde muy jovencito. Es decir, cuando yo le dije a él que yo quería ser arquitecto, él me dijo, usted va a ser una porquería. Y yo le dije, no, pero tío, que arquitectura es una profesión bonita. Pero dígame qué es lo que usted quiere ser. Y yo le dije, arquitecto. Me dijo, va a ser una porquería. Y yo le decía, pero tío, arquitecto es una profesión de mucho prestigio. Y entonces él me diga, pero lo que pasa es que si usted lo que quiere ser arquitecto, va a ser un simple arquitecto. Mientras usted no quiera ser el mejor arquitecto, entonces no va a hacer nada. El mejor no. Entonces me enseñó a pensar siempre en tratar de ser el mejor. Y para eso definitivamente hay que prepararse. Yo digo que la vida es dura para todo el mundo, pero es mucho más cruel para el que no se prepara. Sí. Entonces, la vida es una competencia permanente desde que tú eres concebido en el vientre de la madre. Sí. Fíjate que tiene que ganarle a un montón de espermatozoides para poder tú quedar. Entonces, eso yo creo que es el primer indicativo, el designio de que tu vida va a ser competitiva todo el tiempo. Las personas que no se preparan están condenados a pasarla mal. Entonces, les recomiendo a los jóvenes prepararse, estudiar, y no va a depender de ningún gobierno, va a depender de ti. Si yo hubiese esperado por los gobiernos, entonces mi vida no fuera la de hoy. Yo pienso que hoy en día, cuando el mundo tecnológicamente avanza tanto, cuando una computadora que se instala en una empresa elimina un montón de manos de obra, nos están diciendo hace tiempo que es la autosubsistencia. Entonces, prepárate lo mejor que puedas para esa autosubsistencia. Que yo vi también, porque el Johnny Ventura, que a veces puede tener la gente, el Johnny que canta nada más, y vi que alrededor del 70% de sus producciones, 105 discos, vamos a decir, long play, para lo que venimos de aquella época, son de la autoría suya, alrededor del 70%. Eso es decir que prácticamente... Y el 80% de los arreglos son míos también. De los arreglos también son suyos. Sí, sí. Mínimo el 80%. Sí. Vamos a entrar entonces, muchas de esas, o sea, son tantas producciones que uno, que no sabe ni con cuál preguntarle. Por ejemplo, el asunto de los indios, que eso es, yo debo decir porque hay algo. Nosotros teníamos los 12 años
yo que soy balaguerista, pero no de los 12 años. Al mismo Balaguer se lo decía que son otras circunstancias. En los 12 años habían varios músicos y artistas, vamos a decir, que expresaban en su música la protesta, pero muchos tenían su militancia de izquierda, otros eran propios de eso, pero Johnny Ventura era el músico popular que en su música popular entonces expresaba eso, es decir, no es de la izquierda que va a cantar para decirlo, gente de mucho talento, vamos a decir Sonia, Víctor Tito, sino el artista de las masas. Entonces, muchas veces en sus canciones se expresaba lo que el pueblo a veces no podía expresar con la voz, así decirlo. Entonces, tanto, por ejemplo, los indios, como otro, me gustaría que usted explicara un poquito el origen y cómo viene. El origen era justamente ese, es decir, yo entendía que antes de ser artista yo era un ser humano y pasaban cosas aquí que yo entendía que no debían pasar. Los primeros visos que yo di de mi participación en la política fueron justamente protestando por el encarcelamiento de las ideas. Es decir, yo entendía que una persona por pensar diferente a quien gobernara no debía estar preso. Una persona por ese mismo pensamiento no debía ser deportado ni ser fusilado. Entonces eran cosas que se daban muy a menudo y yo quise que mi voz fuera una voz que reclamara parar eso, detener eso. Y justamente en un momento en que en la Universidad de Santo Domingo se peleaba por el $500,000, Atuey de Cam era justamente el secretario de la Federación, era el que me llamaba para esas cosas, y nosotros fuimos a apoyarlo. Estando ahí dentro de la universidad, cerca a la policía, la universidad, y a mí se me antojó que eran esa película de vaquero donde los indios cercaban el fuerte, y me pareció esa imagen a la de los indios de la película, y yo grité, ¡los indios! Empezamos a gritar los indios. Ahí arrancó como un grito de guerra que la juventud de la época la asumió en contra de la policía. Y esa música que comenzaba como de abajo para arriba, cuando sonaba la música ya eso era... eso fue un arreglo que yo hice a un tema. Se quitaron muchos tenis en el país. Y yo me imagino que lo que ustedes tuvieron que correr, porque mucha juventud tuvo que correr por ese tema. Y como ese, muchísimos otros temas que nosotros hicimos para evidenciar nuestro interés por que esas cosas no se repitieran en República Dominicana. Fue prohibido en su momento. Sí, lo prohibieron eso también, igual que el tabaco. Y el tabaco es fuerte, eso era... Recuerda que nosotros también fuimos parte del grupo de los artistas de la época que tomó Iglesia, que hizo huelga de hambre. Usted en 7 días con el pueblo. Participamos en 7 días con el pueblo. Es decir, en todas las manifestaciones. ¿Y de dónde el tabaco, cómo sale el tema del tabaco? Porque bueno ver la historia de eso. El tema del tabaco es lo siguiente. Hay que decir que el tabaco es fuerte. Todavía el profesor Juan Bosch estaba en el Partido Revolucionario Dominicano como presidente del partido. Y entonces Peña Gómez era el secretario general. Peña hablaba por Tribuna Democrática todos los días a la 1 del día. Y un día cualquiera, Peña empieza a hacer una apología de Juan Bosch, diciéndole a Balaguer todas las razones por las cuales no podía deportar a Juan Bosch, que se decía que lo iban a deportar en esos días. Y terminó su alocución diciendo, así que el tabaco es fuerte, doctor, pero hay que fumarse. Al día siguiente... Tenía que aguantar a Juan Bosch. Entonces, el día siguiente, Peña Gómez hizo una apología de él, diciendo todas las razones por las cuales el doctor Balaguer no lo podía deportar a él tampoco, y entonces terminó diciendo, así es que el tabaco es fuerte, doctor, pero hay que fumarse. Yo hablo con Mundito Espinal, le digo, esta frase hay que aprovecharla. Mundito era dirigente del Partido Revolucionario Dominicano también en aquel tiempo. Yo quiero hacer un merengue con esa frase de Peña Gómez. Entonces Mundito me hizo un panfleto. Un panfleto, porque... no, sí, Mundito no me hizo una composición, Mundito me hizo un panfleto que si yo lo grababa, yo tenía que salir del estudio de grabación a la policía y decirle, yo vengo a entregarme. Me iban a preguntar, ¿y por qué? Bueno, pues no se preocupe, tránqueme, que yo sé que me van a trancar de todos modos o algo me va a pasar, pues tránqueme. Entonces, no lo quise usar. Sí, porque el músico a veces sugiere, el artista no tiene que... Pero era muy agresivo, el Mundito lo hizo muy agresivo. Entonces, William Liriano,
que era el gerente general de Johnny Ventura Asociados, me hizo las letras que se conocen, y estas le gustan. Entonces yo le dije, no, estas están más suaves. Vámonos. Y entonces de ahí surge el tabaco. Lo que pasa es que yo a ese tema, que yo fui que hice el arreglo, le hice un mambo que hacía pip, pip, tac, 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 que no era otra cosa que el toque de la tambora. Eso la gente le puso letra. Ya, fuera Balaguer. Fuera Balaguer. Le puso entonces, oye, cuando lo tocaba salía la letra ahí de la gente. Las letras automáticamente salían. Y eso trajo pues consecuencias también. Como consecuencia de eso a mí me chocaron el carro con una deliberación increíble. Yo nunca quise hacer mucha bulla de eso, pero justamente al día siguiente me reunía con Mundito porque estábamos escribiendo unos temas navideños. Yo tenía un carro que fue el que me chocaron la noche anterior. Me chocaron del lado del chofer y yo era que iba guiando. Entonces Mundito me dijo, ya me dañaste el carro. Y le dije, mira, eso pasó anoche así. Y Mundito, que vivía frente al Listín Diario y a la última hora, da la información. Y ahí se hace una noticia de que atentaron contra Johnny Ventura. Y bueno, manifestaciones de apoyo de toda índole, muchachos como los muchachos del Club San Carlos se fueron a la oficina mía, montaron guardia, dijeron que si me mataban a mí tenían que matarlo a ellos. Empezaron a surgir diferentes tipos de manifestaciones y una señora llamó a última hora y dijo que por favor no deje que maten a Johnny Ventura, que es la alegría del país. Entonces de ahí es que yo empecé a usar la frase Johnny Ventura, la alegría del país. Como de ese mismo modo estábamos con Julito, que era líder sindical. No, Julio de Peña Valdés. No, ese fue que me introdujo a mí siquiera yo con 13 años. Bueno, pues Julito me invita al patio de la Normal, a un meeting que tenían un día 1 de mayo, y entonces cuando estaban en pleno meeting se fue la luz. Pero yo ya, porque a mí me apagaban la luz en todos los lugares, me hacían mucha maldad en esa época, y yo tuve que comprar plantas. Yo andaba con 2 plantas siempre. Y entonces el meeting siguió porque yo presté las plantas mías, una para la emisora de radio y otra para los equipos de sonido de ahí. Cuando Julito toma el micrófono y habla todo lo que quiso decir en ese momento del apagón, terminó diciendo, y seguimos adelante gracias al cosa eléctrico de un verdadero hijo del pueblo. Sí, porque eso es una frase, el hijo del pueblo. El hijo del pueblo. Hay como 20 frases que el pueblo le ha puesto. Entonces el pueblo empezó a corear, Johnny Ventura, el hijo del pueblo, y también y lo del caballo mayor. Lo del caballo mayor. Es justo cuando... Que es lo que la gente ha conocido más. Exactamente. Digo, junto con el hijo del pueblo, de toda esa frase. Lo que pasó fue que pasaron varias cosas. La primera es que cuando disolvimos el Combo Show, yo les regalé a los muchachos el nombre del Combo Show. Pero ellos no lo quisieron usar, prefirieron usar sonido original. Pero yo, de todos modos, como ya le había dado el nombre a ellos, entonces anuncié a Johnny Ventura y sus caballos. Empezamos a anunciar a Johnny Ventura y sus caballos, porque allá a mí me decían el caballo, y del caballo, bueno, pues los caballos, el caballo mayor. De ahí vino eso como consecuencia. Pero justamente cuando vino aquí, se dieron unos juegos panamericanos, no me acuerdo de qué índole eran, que vino el equipo cubano, que el equipo cubano le ganó al equipo de Estados Unidos. Parecía que esto era La Habana, acuérdate, en aquel momento... había mucha efervescencia a favor de Cuba. Y entonces en un sancocho que estábamos con los muchachos del equipo cubano, uno de los narradores me puso a hablar con Fidel en el aire. Y entonces no sé qué fue lo que le dijeron a Fidel, pero alguna mención le hicieron de que yo era el caballo. Entonces Fidel dijo, usted es el caballo allá, pero yo soy el caballo aquí. Y entonces ahí se acentuó más el caballo. Digo, con su fuerza popular que usted tenía, yo sé que muchas veces ayudó a que otros artistas de protesta, vamos a decir así, fueran quizás hasta salvados de situaciones malas, o fueran, vemos el caso de Ramón Leonardo, que era toda una voz
los muchachos bueno de Expresión Joven, Ramón Expresión Leonardo. Joven, Y todo eso. Bueno, en varias ocasiones a Ramón lo agarraron y Cholo Brenes, por alguna razón, me buscaba para que yo fuera de padrino. Y entonces me tocaba ir a la policía, hablar con el jefe de la policía. Yo recuerdo incluso la última vez que me entregaron a Ramón Leonardo. Sí. El jefe de la policía era Guzmán Acosta. Sí, Guzmán Acosta. Y entonces Guzmán Acosta parado ahí, sí. Yo aquí, Ramón Leonardo ahí, Cholo Brenes ahí, Almanzor González, que siempre iba, que era el presidente de Amucaba. Entonces el general me dice, dígale a él que es la última vez que lo vamos a soltar. Que yo le decía, mira, Ramón, es la última vez que te van a soltar. Y dígale que tal. Sí, y mira, yo era un intérprete. Sí, Ramón, sí. Así es. Sí, sí. Esas cosas pasaron. Porque en el caso suyo, con la tanta fuerza que tenía Popular, era más difícil hacer algo que, bueno, Ramón, que es una persona que uno lo admira, iba al grano directo. A mí me amedrentaron mucho, realmente. Sí. Lo que pasa es que yo me di cuenta también que eran ataques psicológicos más bien, y que no iba a pasar nada. De ahí fue que me acostumbré a andar solo, porque yo no quería que por consecuencia mía alguien que anduviera conmigo inocente a mis participaciones en la política de aquel tiempo fuera a sufrir algún tipo de ataque. Y me acostumbré a andar solo hasta el día de hoy. Ahora prácticamente ando con mi sobrino, Camilo Ventura. Sí. Pero yo siempre andaba solo por esa razón. Sí. Bueno, con el permiso suyo, que también es dueño del programa, vamos a una pausa comercial para continuar conversando con Johnny Ventura. Hemos visto mucha historia, no solamente musical, sino de su participación directa en la lucha política y social del pueblo dominicano. En breve continuamos entonces. Nuestro gran Johnny Ventura se graduó de honor de abogado, diputado ejemplar, el último alcalde del Gran Santo Domingo, pero sobre todo recibió numerosos homenajes de congresos de diversos países, de gobierno, de entidades nacionales e internacionales. Produjo tanto disco, tanta música valorada en el mundo entero, que recibió 28 discos de oro. Johnny Ventura, sobre todo, preservó su humildad, preservó sus ejemplos para la juventud y, hay que decirlo, se constituyó en un baluarte, en un ejemplo a seguir por todos nosotros. Veamos esta última parte de esa conversación que nos considera hace 10 años nuestro gran Johnny Ventura. Bueno, aquel desafío en estos tiempos tan necesarios de desarrollo del talento propio, de lo que es en cierta medida promover que cada uno de nuestros hermanos, de los dominicanos, puedan saber y saben que con el desarrollo propio, con el desarrollo de lo que tienen, pueden ser mañana lo que aspiran ser hoy. Nosotros hemos tenido el placer en 2 segmentos de hablar con Johnny Ventura de lo que ha sido la historia de su inicio, de lo que es parte de su trabajo, no solamente como artista, sino en lo social, en lo político, en los momentos que si hoy vivimos una democracia como la vivimos, es fruto de esos esfuerzos que es importante reconocer. De manera que, como Johnny ha dicho tanto en tanta música de él, y ha llevado la alegría, y como decía en el otro segmento, que ha sido bautizado como la alegría del pueblo, y ha sido bautizado por el Congreso también como el merenguero, el artista del siglo. Así fue. Del siglo. Así fue. Y muchos sabemos que en lo que es el artista popular dominicano, no cabe duda que es el artista de todos los tiempos, porque uno tiene que decir que Johnny Ventura pasó no menos de 15 años en que cuando una pieza de él, ya la gente se iba agotando y entonces se estaba buscando otra, la que apareciera de Johnny Ventura. A veces estábamos nosotros escuchando cualquier merengue bonito y entonces todavía no terminábamos bien de disfrutarlo, cuando venía otro que había que agarrarlo. La gente tenía la percepción de que Johnny Ventura tumbaba a Johnny Ventura. No, bueno, no, que era así. Por eso hay que decir que 105 piezas, 105. Si cada una tienen 12, estamos hablando de 1.300 piezas propias, de las cuales la mayoría son escritas por ¿autoría mía o autoría compartida? No, y arreglo de Johnny Ventura. 80%. Entonces, por eso nosotros, me decía uno de los amigos que tanto lo disfrutó y que en cierta medida
también fue perseguido cuando se hablaba de los indios, pero Johnny Ventura tiene que preguntarle que ha sido un gran promotor, o sea, no se ha dedicado de manera como envidiosa a él solo, sino a promover el otro. Y me decía, pregúntale cuánto vale el show y otra iniciativa de Johnny para promover los talentos de nuestro pueblo, de nuestra juventud. Bueno, justamente eso vino porque yo soy producto de un programa de aficionados y entendía que es una magnífica oportunidad que se le brinda a los jóvenes de expresarse y de empezar a dar señales de su capacidad y de su talento. Y entonces siempre quise tener algún tipo de programa de esa índole. Pero también las personas que trabajaron conmigo, yo he tratado de destacarlo a mi lado, que no sean figuras que están ahí de relleno, sino que hayan podido hacer su propio nombre. Y eso, pensando siempre en que una sola golondrina no hace verano. Sí. Que en la misma medida en que somos más, pues somos más. Y era más fuerte la penetración popular que lo llegamos a alcanzar. Y ese objetivo pues se logró básicamente por esa razón. Pero mis felicitaciones a Alfredo Reyes. Alfredo Reyes de todo corazón, porque me encantó lo que estoy viendo aquí. Bueno, maravilloso. Y ya todo el mundo sabe que puedo tenerlo. Y el hecho de haber visto a Johnny ya tienen descuento. Sí, bueno, mejor todavía. Bueno, Johnny, otra cosa importante, digo yo, que nosotros queremos en cierta medida que se destaque, es que Johnny Ventura ha querido retirarse. Yo dije 15 años, no sé si son 15 Tuve más. 16 años sin grabar. Sin grabar, para ver si ya perdía. Sin embargo, el pueblo no lo ha dejado retirar. Yo creo que, y es lo que yo pienso, que ya Johnny debe olvidar eso. No importa que yo me prometí no hablar más de eso ya. Porque las razones eran muy sencillas y quizás te voy a dar una primicia. Sí. La gente, voy a ser directo, hay algunos atrevidos que se han encargado de decir que yo me he retirado muchas veces. Y yo me retiré una vez. Las otras veces me retiró la prensa. Porque cuando yo anuncié que no iba a tener más orquesta, entonces ellos entendieron que era un retiro y yo les decía que no. Y tengo las evidencias de los videos y tengo las evidencias de la prensa de la época, no, pero donde yo les decía a los periodistas que decían, pero que tú no te puedes retirar. Y yo no me estoy retirando. Y le explicaba que no me estaba retirando, pero que no iba a seguir con orquesta. La razón era, tener una orquesta obliga a trabajar, porque tú no puedes tener músicos vagos, sobre todo si son músicos buenos. Y yo tenía que quitar el ritmo de trabajo. Eso fue la primera vez que empecé a hablar de eso. Cuando hablé de retiro fue por una razón real, es decir, a mí me nació una hernia que me torturó enormemente y yo fui sometido a una operación. Honestamente yo creí que no iba a tener la oportunidad de recuperación, porque había visto después de las operaciones a mucha gente que no quedaron bien y no quería dar lástima en un escenario. Entonces quise retirarme. Y para eso preparé una gira de 50 conciertos gratis, que fue donde anuncié mi retiro la única vez. Yo creo que llegó hasta la Mata de Farfán por ahí. Sí, fuimos a todas partes. Fue uno de los primeros pueblos que fuimos. Sí, pero a Iría Piña ya, eso ahora en el año ahora, en el 2012. Bueno, iremos de la mano suya con mucho gusto, pero para que usted entienda que fue una sola vez. Pero la gente entendió que yo me retiré 80,000 veces. No, me retiré una sola vez y volví justamente porque desmantelamos todo el aparato productivo de Johnny Ventura, la oficina, los teléfonos, todo, pero la gente me iba a buscar a casa. La ocupación suya como alcalde en una capital, que fue el último de la capital entera. Yo fui el último, yo fui varias cosas, el último alcalde del siglo pasado del Distrito Nacional y el primero de este siglo, porque me tocaron 2 años del siglo pasado y 2 años de este siglo. Y el último de la provincia. Y fui del gran Distrito Nacional también. Entonces, evidentemente que no podía estar... Durante ese tiempo, pues tampoco estaba en las actividades artísticas, pero realmente le cogí miedo a la operación y pensé que lo mejor era retirarme. Esa fue la razón fundamental. Pero el impacto que usted provoca cuando se presenta, y hablé de algo reciente, eso le lleva ya, digo yo, le doy las gracias a Dios que la recuperación fue rápida y que he podido volver a los escenarios. Yo he dejado para la última etapa preguntarle algunos nombres porque sé que son parte de su historia y
y parte de su orgullo, diría yo. Por ejemplo, Anthony Ríos. Bueno, un hermanito con el que me tocó lidiar para conformar esa gran figura que él es. Él llegó con mucho talento, es un gran compositor, un tremendo cantante. Hasta Mayor le dio varios artistas, ahí Sí, está también Roberto del Castillo, Roberto del Castillo que lo traje también. un muchachito Sí, sí. y todavía Sí, sí. actúa conmigo Sí. En todas Sí, las sí. cosas que yo hago. Sí. Ajá. Bueno, Luisito Martí, que lo tenemos todo en el recuerdo porque son Mi tantas hijo las piezas. mi hijo mayor. Las piezas suyas y ese talento también desarrollado en la comiquería. Mi hijo mayor. El disco, mi hijo yo mayor. vine para que me. Yo vine para que me. Te digo ahorita. Sí, sí. Sí, Luisito. Era lo morboso de esa época, no como ahora. Sí. Sí. Pero Luisito demostró su capacidad histriónica de muy temprano. Sí. Y entonces le dimos rienda suelta para que la desarrollara. Sí, y Fausto Rey, que Ah, muchos lamentamos el gran que Momi. buscara. Que se fuera del Combo Show. Sí, sí. Es que tenía que volar solo. Sí. Fausto era un caudal de talento enorme que a mí me tocó la suerte de ponérselo a la gente donde lo viera. Sí, sí. Bueno, tenemos uno que es de allá de nosotros, el trompetista Ramón Valle. Ramón Valle Moreta, Sí. excelente músico, excelente ser humano. Sí, sí. Sí. Allá cuando se hacían los conciertos, la última pieza era la de él. No y me no se digas. sabía en qué lugar iba a aparecer ese instrumento tocando. No me digas. Una cosa que era extraordinaria. Nunca me contó eso, pero es alguien que yo aprecio mucho y respeto mucho como profesional y como ser humano. Sí, yo pienso que aquí tuvo Joséito Mateo, que evidentemente arrancó mucho primero que usted, y cuando nosotros le hablamos, porque Joséito en cierta medida, cuando arrancó Johnny Ventura fue quedando, y cuando hablamos de Johnny Ventura, él aquí habló hermosamente bien, e incluso con mucho orgullo de ser amigo de Johnny Ventura. ¿Cómo? No, Joséito no solamente fue mi amigo, Joséito fue el artista que yo siempre quise ser. Es decir, Joséito es una de mis inspiraciones para que yo fuera artista. O sea, copiar a Joséito era parte de lo que yo hacía justamente antes de ser artista. Y tuve el consejo de él mismo que me dijo, para que no te llamen Joséito B, trata de hacer tus propias cosas y eso pues me ayudó a que yo procurara mi estilo. Pero es el tronco. Yo creo que Joséito es el merenguero donde hemos abrevado todo y del que hemos sacado la mejor parte. El rey del merengue, yo lo respeto como tal, pero más que todo eso, lo quiero como si fuera mi papá, de verdad. Bueno, tenemos nosotros que recordamos lo de esos tiempos, el Club de los Feos. De los Es monos. son de las cosas que la gente a veces no la recuerda lo de ahora, pero, o sea, lo que fue, vamos a decir, eso tan ingenioso de crear ese Club de los Feos con esa música que ya tanto llenó de alegría. Mira, ¿Cuál era lo feo? Coincidimos un grupo de amigos, que algunos desde infancia, como Corporán de los Santos, Tito Campuzano y yo, que fue donde nació el Club de los Monos. Y entonces a eso se sumó Ricardo Carti y muchísimos otros peloteros de la época que también eran feos y ordinarios como nosotros. Pero éramos gente, cada uno en su rama, con mucho talento, y coincidíamos y éramos tremendos amigos, y de ahí surgió la idea de que como existían los leones, pues nosotros íbamos a hacer el Club de los Monos. Y entonces a partir de ahí hicimos el Club de los Monos, que lo presidió Rafael Corporán de los Santos. Que conte. Que conte en acta. Que conte en acta, sí. Bueno, ya para terminar, hay 3 personas porque usted es un artista del pueblo dominicano entero. Sí. Y son 3 líderes políticos. A ver cómo quedó. Bueno, le tocó en los 12 años lidiar contra lo que eran esos 12 años de Balaguer. Balaguer después tuvo los 10 años. ¿Cómo al final quedó Johnny Ventura con Joaquín Balaguer? Mira, una de las cosas que yo le pedía a Dios era que no me dejara conocerlo. O sea, yo tenía, qué sé yo, una animadversión extrema con el doctor Balaguer. Y se fundamentaba básicamente en la capacidad del doctor, que yo entendía que no debía hacer con los resultados que teníamos desde el punto de vista de la democracia, ¿no?, de aquellos tiempos. Sin embargo, sus 10 últimos años fueron totalmente diferentes.
Y entonces me tocó un acercamiento con el doctor Balaguer, conocerlo personalmente, hacer amistad personal con él, reírnos juntos, escucharlo comentar de cómo él tomaba mis agresiones políticas y cómo él se reía de mí de aquellos tiempos. Hicimos una bonita amistad y gracias a Dios que fue así, porque me permitió sacar y esa es la vida, todos esos rencores y todas esas cosas. ¿Y el profesor Juan Bosch? El profesor Juan Bosch fue, bueno, como tú sabes, el gran ídolo. Yo era de los jóvenes que en su primera campaña electoral se teñía la cabeza con tiza, simbolizándolo, junto con amigos como Rafi Cruz, ahí en Villa Consuelo. Nosotros nos teñíamos la cabeza, para que tú sepas el fanatismo que llegamos a tener con él, un acercamiento muy estrecho con él, hasta que él se fue del Partido Revolucionario Dominicano. De ahí hubo distancia, porque parece que él entendió que yo debí ser de los jóvenes que se fuera con él. Yo me quedé junto al lado de Peña Gómez, y él a partir de ahí, cuando me veía, no me saludaba. Pero lo guardo el mismo cariño, el mismo respeto que le tuve siempre. Bueno, y del doctor Peña Gómez. Bueno, tú sabes que Peña Gómez para todo el mundo era el gran líder político, para mí era mi gran hermano. La afinidad y la relación tan estrecha entre Peña Gómez y yo, desde cuando no éramos figura ninguno de los dos, se mantuvo. ¿Desde qué año más o menos se conocieron? Nosotros nos conocimos en los años 50 en La Voz Dominicana. Yo estudiaba canto y música, pero estudiaba locución también. Entonces, en la Escuela de Locutores nos conocimos, y a partir de ahí fue una amistad que duró y creo que perdura hasta el día de hoy. Una relación súper estrecha, una coincidencia de pensamiento increíble. Yo a veces digo que, yo recuerdo que Andrés Van der Hoel decía que yo era una cajita de resonancia de Peña Gómez, en coincidencia de propósito y de ideas que Peña Gómez y yo no habíamos tratado. Pero coincidíamos tanto en ese sentido que parecía que sí, que muchas cosas las habíamos conversado previamente. Entonces, yo lo seguía cuando fue el gran líder. Mi propósito de que él fuera presidente de la República, no creo que haya duda del esfuerzo que yo hice para que eso se lograra, simplemente porque yo entendía que la capacidad y el propósito de Peña Gómez iba a ser un lujo tenerlo de presidente en la República Dominicana. No nos los dimos los dominicanos, y yo creo que perdimos una magnífica oportunidad. Bueno, y los dominicanos lo tenemos en el lugar más que si hubiera sido presidente. Así es. Porque pienso que ya en estos tiempos, los que estamos aquí, fueron 3 grandes líderes que es un honor, digo yo, para el país haberlo tenido. Así fue. Bueno, ya por último, pienso que es importante que esta juventud de hoy, tanto la que está en el ámbito musical, los artistas, como la juventud general, escuche de usted que la nada se convirtió en la personalidad que es, no solamente en el ámbito de los artistas, sino en el ámbito de la política. O sea, una personalidad que sobrepasó el sector artístico y que lo hizo con su propio esfuerzo. Un ejemplo de haber estado alejado de todos los vicios que a veces se le indilgan a los artistas sin serlo. Bueno, en aquella época era el ron, vino después con los tiempos la droga, el incumplimiento. Bueno, Johnny Ventura es un hombre... Y le dejo de tarea a los jóvenes que yo no conozco una sola droga. No la he visto nunca, me he propuesto no verla jamás. Entonces, un hombre que cumple con su horario, un hombre por su puntualidad, un hombre que en cierta medida, y lo ha dicho, lo que va a hacer, lo estudian que lo haya hecho 100 veces. Así es. Es decir, no se presenta un escenario a improvisar. Entonces, un mensaje a esa juventud en términos generales. En términos generales eso, procurar integridad. Una persona íntegra es una persona responsable, es una persona leal, es una persona fiel, es una persona puntual. Todas esas cosas que deben ser virtudes del hombre. Yo no soy un hombre perfecto, tengo mis debilidades, es natural, pero procuro no enseñarlas. Entonces, capacitarse en un mundo que exige capacitación debe ser el propósito. No dejarse inducir
por malos hábitos ni por malos caminos. Quien te ofrece drogas no es tu amigo. Las drogas o te destruyen moralmente o te destruyen físicamente. Fíjate que todas las personas que se mueven dentro del mundo de las drogas o terminan presos o terminan muertos. Es decir, no hay otra salida. Entonces, ¿para qué seguir esos ejemplos? Hay otros muchos mejores ejemplos que eso. Bueno, muchas gracias, Johnny. Bueno, Desafío ha tenido el honor de contar con esta gran personalidad, como hemos visto, de un hogar humilde, ha logrado ser el artista, el músico, el arreglista, el compositor, junto de haber producido 1000 y pico de piezas, la mayoría de su propia autoría, pero también haber tenido decenas de reconocimientos internacionales, distinciones, como haber sido invitado por Jimmy Carter cuando fue electo presidente, pero también, en cierta medida, alguien que sobrepasó el nivel artístico y también escaló con altura en lo que es la política, en lo que es lo social. Un hombre que, no hablamos de eso, pero un hombre que se graduó summa cum laude también de abogado, es decir, un hombre exitoso en la vida personal, en la vida pública, en la vida artística. Por eso Desafío quiere que la juventud dominicana vea en el artista Johnny Ventura a alguien a seguir, a alguien, como él decía, que él quería ser en su inicio, lo que era Joséito Mateo, bueno, a alguien ser Johnny Ventura para tener el éxito en el área que usted quiera, pero buscar que eso es lo que usted le da, en cierta medida, permanencia en la vida, ser un hombre para progresar con su talento, con lo bien hecho y con lo que Dios le ha mandado. En sus 65 años de vida artística, Johnny Ventura no solamente representó esa máxima expresión de la música popular, sino que en cierto sentido apoyó, impulsó a nuestros grandes merengueros, nuestros grandes artistas. Le sirvió de ejemplo de vida, pero también le sirvió de ejemplo musical. Por eso nosotros hoy, los dominicanos, dolidos por su partida física, tenemos más compromiso de preservar su música y su ejemplo. Descanse en paz, amigo, nuestro gran Johnny Ventura. Tu alma y tu espíritu estará siempre junto al Señor y estará entre los buenos. Descanse en paz. Cuando yo me muera, yo no quiero flores, que todito bailen y que tal vez lloren. Cuando yo me muera, no me dejen acostado, porque no último deseo es que me entierren parado. Cuando yo me muera, no me dejen acostado, porque no último deseo es que me entierren parado, para seguir bailando.